Amén. Que Dios me los bendiga a todos mis hermanos. Eh, Vamos a orar, Padre amado, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, para que seas tú tomando el control, hablándonos. Señor, revélate a nuestras vidas cada día más. Queremos aprender más de ti, queremos conocerte más, queremos que tú te reveles más a través de la palabra, Señor, porque sabemos que toda la palabra es cristocéntrica y tú estás en todas partes de la Biblia, Señor. Lo que necesitamos que tú te reveles, Señor, a través de la Escritura. Te damos gracias, pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras iniquidades. Santifícanos cada día más, Señor, y prepáranos para el propósito por el cual tú nos has llamado. Que cada uno de nuestros hermanos sea revelado, Señor, el propósito. Te damos gracias y te damos la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar un pequeño repaso porque como este tema no lo estábamos grabando para los hermanos que no han estado o que no lo han visto en YouTube, veíamos que estaba hablando que Cristo crucificado es el centro de toda la predicación, porque acuérdense que estamos viendo del tema de preparar sermones, cómo preparar un sermón, y el centro del sermón siempre es Cristo. Por eso que nosotros decíamos, ¿cómo podemos verlo? Cuando Cristo se le manifiesta, cuando resucita y se le manifiesta a los dos discípulos que iban camino a Emaús, ¿cierto? Todos lo saben, en Lucas 24. El Señor le pregunta acerca de su conversación y de la razón de la tristeza que ellos tenían. Porque ellos iban caminando así, muy tristes, cabizbajo, melancólico. Y Cristo se le cruza en el camino y se va conversando con ellos. Entonces, y le pregunta por qué están tan tristes. Y uno de ellos, el llamado Cleofa, responde, tú eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días. O sea, se ve que todo el pueblo sabía lo que había pasado, pero dice, tú eres el único que no sabe. Estos hombres estaban muy decepcionados por la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando al Mesías. Esperaban que Él fuera el que había de redimir a Israel. Por eso que lo dice en Lucas 24, 21, que el que había de redimir a Israel. Y eso era precisamente lo que acababa de suceder. Cristo había redimido a Israel, pero ellos no se habían enterado. Ellos eran incapaces de verlo. ¿Por qué? Porque no tenían un correcto entendimiento de la Escritura. Como no tenían un correcto entendimiento de la Escritura, por eso no se le había revelado el Mesías. Si nosotros vemos hoy en día, Israel todavía no se le revela el Mesías. Por eso que ellos no tienen un entendimiento de la Escritura correcto. Ellos tienen la Escritura, pero no tienen la revelación de la Escritura. Y el problema, ahí está el problema. Porque nosotros podemos leer la Biblia y leerla las veces que queramos, pero si no tenemos la revelación de la palabra, no entendemos nada. Por eso Jesús lo amonesta por su falta de entendimiento, pero al mismo tiempo les provee la clave que necesitaban para poder interpretar las Escrituras correctamente. O sea, lo amonesta, pero les provee. ¿Por qué? ¿Cómo les provee? Porque Él se va conversando con ellos y ¿qué va haciendo? Le va haciendo un resumen de toda la Escritura. Empieza por Moisés y sigue por los profetas y va hablando con ellos. Y dice, ¿no era necesario que el Cristo pareciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, dice la Biblia, y siguiendo por todos los profetas, le declaraba, o sea, le interpretaba en toda la Escritura lo que de él decía. O sea, le fue diciendo todo lo que hablaba de Cristo. Por eso que cuántas profecías hay de Cristo en la Biblia, pero muchísimas. Y aún el pueblo de Israel no entiende que era el Mesías. Todavía no se da cuenta que es el Mesías. La palabra declarar, que dice en el versículo 27, significa literalmente interpretar o explicar minuciosamente la Escritura. Eso es lo que estaba haciendo Cristo, o sea, le estaba explicando la Escritura para que la entendieran. Jesús no tuvo que forzar o espiritualizar ninguno de los textos bíblicos. ¿Para qué? Para demostrarle a estos discípulos que que todo el Antiguo Testamento habla solo de Cristo.
Solo interpretó la escritura de acuerdo a su verdadero significado. O sea, no buscó forzar la escritura para que hablara de él. No, no, no. Fue hablando tal como estaba en la escritura. Solamente la escritura se tenía que revelar, porque le fue diciendo tal cual decía la escritura. Por eso Lucas 24 dice, ¿y qué sucedió cuando los discípulos los comprendieron? En el 32 dice, sus corazones comenzaron a arder dentro de ellos y sus ojos fueron abiertos para que reconocieran a Jesús al partir el pan. En el 31. El velo fue removido. ¿Pero cuándo? Cuando comprendieron que la escritura hablaban solo de Cristo. Ahí que lo que pasa, que el velo fue quitado. Él entonces dice, y solo entonces pudieron reconocer a Jesús. ¿Cuándo? Cuando el velo fue quitado. ¿Se da cuenta la importancia del velo que hay todavía en el mundo y todavía está en Israel? Ese velo no deja ver a Cristo. Si la gente con velo puede ver la religión y puede cambiarse incluso de religión, pero no ve a Cristo. Y las escrituras no se le pueden revelar mientras permanezca el velo. Esa misma noche el Señor apareció en el lugar donde estaban congregados los apóstoles y se dio, dice, una conversación similar. En Lucas 24, 44 al 45. Ahora si alguien la puede leer, que ya acá habíamos quedado. Lucas 24, el 44 hasta el 45. Amén. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amén. Aleluya. ¿Se da cuenta que lo que hizo un repaso por la escritura? ¿Para qué? Para que pudieran entender que toda la escritura hablaban de Cristo. Entonces, cuando ellos se les reveló Cristo, se les quitó el velo. Mire, cuando a nosotros se nos revela Cristo, recién se quita el velo. Mientras no se lo revele Cristo, seguimos con el velo. Podemos decir, yo soy evangélico, pero conocemos una religión, pero no conocemos a Cristo. ¿Sabe cuántas personas conocen una religión y son religiosos, pero no han tenido un encuentro con Cristo? La persona, la única forma que deje la religiosidad es teniendo un encuentro con Cristo. Como decíamos, Cristo no es ni se parece a nosotros y no actúa siempre igual. ¿Se acuerda que veíamos el martes que Cristo nunca actúa igual? Si veíamos que con uno hace de una forma, con otro de otra, dice no matar y después le dice a Abraham que mate a su hijo. Entonces Dios no es como nosotros pensamos. Por eso que lo que Dios me demanda a mí no es lo mismo que le va a demandar al hermano o lo que le va a demandar al Camilo. A todos nos demanda algo diferente. Entonces pensamos que cuando Dios me dice algo a mí, todos tienen que hacerlo. No, pues Dios me lo está demandando a mí. Es para mí. Y cuando a usted le demande algo, no es que todos lo tengan que hacer, es porque usted está tratando con usted. Dios es un Dios individual, un Dios personal. Jesús le proveyó la clave y la llave que ellos necesitaban para interpretar toda la Biblia. Si lo colocaban a él en el centro de la Biblia y de la historia redentora, el significado de los textos bíblicos se abriría delante de sus ojos. Y podemos decir, wow, ahora entiendo la Biblia. Y es increíble cuando uno empieza a entender la Biblia, que es diferente leerla cuando uno no la entienda que cuando la entiende. ¿Y es por qué? Porque empezamos a encontrar a Cristo. Empezamos a ver Cristo en todas partes. Por eso que predicar el Evangelio desde toda la Escritura, siempre el centro es Cristo. En el sermón siempre, el sermón es como que empieza en un embudo y termina en un hoyito chiquito, el embudo es ancho, ¿cierto? Y se va achicando y termina en un hoyito. Siempre termina, el sermón debe terminar en Cristo. Por el libro de los Hechos sabemos que antes de ascender a los cielos el Señor dedicó 40 días a impartir a los discípulos un seminario intensivo. O sea,
No sé si usted ha visto eso, dicen 12 pasos para aprender inglés. Había una persona que dice, este libro me estafaron. ¿Y cómo te estafaron? Sí, me dijeron que 12 pasos para aprender inglés. Y yo he caminado más de 12 pasos y todavía no aprendo inglés. Entonces vemos Hechos 1:3, dice acerca del reino de Dios. Dice Hechos 1:3. ¿Qué lo tiene? Pero Cristo trajo un sermón intensivo a los discípulos, 40 días, no 12 pasos, 40 días. Amén. 1:3 dice, hermano. Sí. A los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Amén. 40 días estuvo hablándole acerca del reino de Dios. Si como a mí no hubiera gustado saber qué les enseñó Jesús en estos 40 días, ¿cierto? Pero tenemos una buena noticia. Solo necesitamos examinar la predicación apostólica en los libros de los Hechos y vamos a descubrir cómo Cristo le enseñó a los discípulos para poder preparar un sermón. Y allí se nos revela un reflejo de la enseñanza de Jesús sobre la verdadera naturaleza del reino de Dios y su relación con el Evangelio. Entonces, tal como fue previamente revelado en el Antiguo Testamento, en otras palabras, durante estos 40 días, el Señor impartió a sus discípulos lecciones avanzadas de interpretación bíblica. Y es obvio que los apóstoles supieron aplicar lo que ellos aprendieron muy bien. Por eso en el sermón del día de Pentecostés, Pedro citó, ¿a qué citó? El profeta Joel y el Salmo 16 y el Salmo 110. O sea, Pedro se da un recorrido por Joel, por los Salmos, para presentar a Cristo. O sea, ¿se da cuenta que toma el Antiguo Testamento para presentar a Cristo? Que tanto la resurrección de Cristo como su intronización en los cielos habían sido previamente anunciados en la Escritura. Y en los capítulos siguientes Pedro declaró en el templo que en Hechos 3:18 el 18 y el 24. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y el 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Amén. ¿Y sabe qué es lo que estaba en el 24? Estaba anunciando lo que dice Deuteronomio. O sea, lo que dice Pedro, en el versículo 24 decía en Deuteronomio. Entonces, Pedro también se da un recorrido como hacía Cristo por la Escritura, lo mismo que hizo con los discípulos, Pedro lo hace. O sea, Pedro había aprendido muy bien la lección. Lo mismo vemos en la defensa de Esteban ante el concilio en Hechos 7. El gran argumento de su discurso es que Jesús es el centro absoluto del Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento, el centro es Cristo. Por eso que cuando hablan de, no es que Cristo es el Hijo de Jehová. No. Jehová era Cristo. Por eso que Cristo siempre estuvo en el Antiguo Testamento. Por eso después encontramos a Felipe que le predica el Evangelio al etíope en Eunuco, tomando Isaías 53, ¿cierto? En Hechos 8, 32 al 35. Hechos 8, 32 al 35. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante
del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Amén. ¿Te das cuenta que Cristo estaba en Isaías 53 y estaba Cristo? O sea, le presenta a Cristo abriendo Isaías 53. Y él lo estaba leyendo, pero no lo entendía. Mucha gente a veces lee la Biblia y no la entiende. El problema está que, claro, una persona que no tiene a Cristo, imposible entender la Biblia porque no tiene el Espíritu Santo. Pero el problema está que el cristiano muchas veces no entiende la Escritura. Y en Antioquía de Pisidia, Pablo hace un recuento en la historia de Israel desde el Éxodo. Y lo vemos a Pablo en Hechos 13, 27. Hechos 13, 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Amén. Entonces leían la Escritura cada sábado. Ellos. Pero ¿sabe qué? Pero no podían entenderla. ¿Por qué no la entendían? Porque le faltaba una clave de la verdadera interpretación de cristocéntrica, porque la Biblia es cristocéntrica. Los apóstoles, en cambio, instruidos por Jesús, entendieron que el propósito del Antiguo Testamento era llevarnos a ser sabios, pero en Cristo. Por eso que todo el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Por eso que es imposible que podamos decir que Cristo, como dicen los judíos, Cristo no es el Mesías. Imposible. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15. Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Te das cuenta? Para la fe que es en Cristo Jesús. Su predicación era cristocéntrica. Pablo, toda la predicación era cristocéntrica, porque la Biblia es cristocéntrica. De ahí las palabras de Pablo, que cita en 1 Corintios 2, 2, no 2, 12, no 2, 2. El 2 con el 2, dos patitos. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. ¿Se da cuenta? Pablo lo único que le interesaba que saber de Cristo. Eso no quiere decir que Pablo era un predicador de un solo tema, porque Pablo extendió para todos los temas, pero siempre el centro fue Cristo. Sí que siempre incluía en su mensaje
al incrédulo o al pecador para llevarlo al arrepentimiento, y siempre incluía la crucifixión de Cristo y a la fe y a la luz de lo que ocurrió en la cruz del Calvario. En las cartas del Nuevo Testamento encontramos una amplia gama de temas y una gran variedad de mandamientos que forman el marco ético de la vida cristiana práctica. Por eso que cuando nosotros decimos que hay que leer el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento está toda la revelación del Antiguo Testamento. Y está Cristo revelado en todas partes. Y cuando nosotros después vamos a leer el Antiguo Testamento, vamos a empezar a entender, ahora entiendo. Cuando decimos, lea 7 veces el Nuevo Testamento y va a ver después cómo la Escritura se empieza a revelar sola. El Evangelio del Cristo crucificado es el elemento que sustenta y provee significado a todos los temas incluidos en la historia de la salvación, y que al mismo tiempo motiva al creyente en su obediencia a los mandamientos de Dios. O sea, la misma palabra nos va llevando a obedecer la palabra. No es, tienes que obedecer la Biblia, tienes que obedecer los mandamientos. No. Cristo va provocando en ti el deseo de obedecerla. Es Jesús quien nos revela y enseña a interpretar toda la Escritura, pero con los ojos puestos en Él. Mientras nosotros tengamos puestos los ojos en Cristo, la Escritura se va a revelar. Nosotros desviamos los ojos de Cristo y la vamos a interpretar a nuestra manera la Escritura. ¿Por qué? Porque vamos a interpretar de acuerdo a nuestro corazón. Y nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Predicar sermones que integren el mensaje del texto con el clima de la revelación de Dios en la persona de Cristo, la obra o la enseñanza de Cristo, tal como es revelado en el Antiguo Testamento. Por eso que cuando Cristo empieza a revelar el Antiguo Testamento, lo va citando tal como está escrito, no lo empieza a explicar, porque la Escritura se revela sola. Por eso que la palabra tiene el poder para convertirla a la persona. Porque cuando nosotros intentamos explicar el Evangelio, la gente lo entiende, pero no se convierte. El Evangelio, la palabra, tiene el poder para convertir, y después viene la explicación. Primero Dios nos toca y nos convertimos a través de la palabra, y después queremos saber, y ahí viene la explicación. Pero cuando nosotros tomamos una persona y queremos explicarla, sentamos en una silla y queremos explicar el Evangelio, la persona la vamos a llenar con sabiduría, pero no se convirtió. No podemos predicar un mensaje de la Biblia sin predicar a Cristo. Por eso que Spurgeon narra la historia de un anciano ministro que escuchó predicar a un joven. Y cuando éste le preguntó qué le había parecido su mensaje, el anciano le respondió, dice, si debo decirle la verdad, no me ha gustado nada. Dice, ¿por qué? En su sermón no vi a Cristo por ninguna parte. O sea, usted dio una enseñanza, pero no estaba Cristo. Por eso que nosotros podemos enseñar y si no está Cristo, ¿de qué sirve? Dice, claro que no, le respondió el joven, tampoco yo vi que Cristo estuviera en el texto, dijo. Entonces el anciano ministro exclamó, dice, pero no sabes que de cada pueblo, de cada aldea, de cada caserío, por pequeño que sea esta casa o esta aldea, dice, parte un camino que conduce hacia la capital. Cualquier aldea, cualquier casa, por más lejos que esté, siempre hay un camino que llega a la capital. ¿Sí o no? Usted puede ver la casa más lejos de Honduras. Siempre vamos a poner ejemplo Honduras porque no sé por qué, porque será porque hay muchos hondureños. Siempre, ¿cuál es la capital de Honduras? Perdón. ¿Choluteca? ¿Cómo? Tegucigalpa. No me haga confundir, hermano. Que después digo Catracho, pero lo digo mal y... Siempre que tomemos un texto, digámonos, ¿hay un camino que nos conduzca desde aquí hasta Cristo? Es lo mismo. O sea, todos los caminos nos llevan a Cristo. Si nosotros tomamos un mensaje, tenemos que siempre intentar que ese mensaje llegue a Cristo. Y sigamos su senda
hasta llegar a Él. Haremos lo posible por encontrarlo. Lucharé contra viento y marea hasta llegar a Cristo. Ahora bien, debemos reconocer que predicar a Cristo desde toda la Escritura no es tan sencillo como puede parecer o pareciera a simple vista. La historia de horror de predicadores que tuercen el texto del Antiguo Testamento para aterrizar milagrosamente en el Calvario. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchos tergiversan la Escritura con el propósito de predicar a Cristo, la tuercen. Únicamente logra que se socave la autoridad del mensaje. Tenemos que aprender a predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento, pero sin caer en el error como de una exégesis simplista. Para poder hacerlo de una forma adecuada debemos contemplar el Antiguo Testamento en su propia realidad histórica, pero desde la posición ventajosa que nos brinda el Nuevo Testamento. Por eso que necesitamos tener conocimiento del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento, por eso que nosotros cuando tenemos conocimiento, todo lo que ocurrió desde Génesis hasta Apocalipsis, es como que tenemos una columna vertebral y es más fácil poder recibir la interpretación de la Escritura. Por eso cuando decíamos, yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia, hablaban de Egipto, hablaban del desierto y yo no entendía nada. Era como que quedaba como un pajarito. Pero después cuando usted ha leído la Biblia, usted escucha un sermón, una predicación, y como que automáticamente como que usted viaja, como que está viendo es lo que pasó en la Escritura. Por eso que es la importancia de tener un conocimiento de la Escritura. Y de esa forma nadie los va a engañar. ¿Por qué la gente es engañada? Porque no saben la Biblia, no conocen la Biblia. El final del Calvario en la Biblia arroja una luz que cambia por completo su interpretación en toda la Biblia. En el Calvario. El final del Calvario. Por eso cuando entiendes que todas las líneas de la historia redentora convergen en Cristo y que Él es el punto central de esta historia de redención. Por eso que todo el Antiguo Testamento es como que hace un viaje y llega hasta la cruz del Calvario, que es la redención del ser humano. Comienza en Génesis y acaba en el Calvario, donde todos fuimos salvos. Simplemente no podrás dejar de ver que todos los textos, a fin de cuentas, son acerca de Jesús. Y Cristo está oculto en el Antiguo Testamento. Está en todas partes, pero está oculto. Tiene que ser revelado. En el Nuevo Testamento está descubierto. Es fácil entender que Cristo está en todas partes en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo se tiene que revelar. Simplemente no podrás dejar de ver que todos los textos, a fin de cuentas, hablan acerca de Jesús. Y eso, por supuesto, produce una tensión en el intérprete al tratar de entender los pasajes del Antiguo Testamento con la luz que tenemos ahora, pero sin pasar por alto el contexto histórico en que se desarrolla toda la trama. Debemos dejar que el Antiguo Testamento hable con su propia voz, por decirlo de alguna manera, antes de recurrir a su cumplimiento cristológico, porque toda la Biblia es cristocéntrica. Si perdemos de vista a Cristo y el Evangelio, es porque nos hemos colocado de nuevo en una posición desventajosa que tenían los santos del antiguo pacto para comprender su propia historia. Porque nosotros vemos todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaban de Cristo, pero ellos no entendían nada. Ellos todo lo que hablaban acerca de Cristo, pero ellos no lo tenían revelado a Cristo. Pedro afirma en su primera carta, primera de Pedro 1, 10 y 11. Primera de Pedro 1, 10 y 11. Hermoso lo que dice acá.
Dígame. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que está en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Amén. ¿Te das cuenta que ellos querían saber quién era el Cristo? E indagaban, pero no lo pudieron entender. Ellos eran incapaces de entender plenamente sus propios escritos, que ellos mismos habían escrito, porque parecían de la luz que ahora tenemos en el Nuevo Testamento. Ellos no tenían la luz que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Por eso que para nosotros es más fácil entender el Antiguo Testamento que ellos. Ellos podían leerlo, pero ¿por qué el pueblo de Israel todavía no entiende? Porque no tiene el Nuevo Testamento. El pueblo de Israel tiene todo el Antiguo Testamento y todos los profetas, pero para ellos el Nuevo Testamento no es válido. Entonces, ¿cómo se les va a revelar el Antiguo? Si comparamos el Antiguo Testamento, una estancia ricamente adornada, pero en penumbra, o sea, sin luz. Una estancia que tiene de todo lo que usted pueda necesitar dentro de aquella estancia, pero sin luz. Solo disponiendo de una luz, ¿podrá verse todo su contenido? Si nosotros acá, suponer que nosotros tenemos este local y tenemos lleno de cosas por todos lados adentro y tenemos una sola luz acá en el medio. Con esta luz no vamos a poder saber lo que hay allá adentro en las habitaciones. Y eso pasaba en el Antiguo Testamento. No podían ver, no tenían un despliegue completo del Antiguo Testamento. Esa luz ha sido dispuesta, ¿sabe quién? En Cristo. Cristo es la luz. Por eso que cuando tenemos a Cristo se nos alumbra y podemos ver el Antiguo Testamento diferente. Esa luz ha sido dispuesta en Cristo, en el testimonio que el Nuevo Testamento da acerca de él. Por eso si leemos el Antiguo Testamento como si aún estuviéramos a oscuras, no lo podemos entender. Por eso que hay personas que no tienen a Cristo, no han sido convertidas, leen la Biblia y ¿sabe cómo quedan? Igual lo ven como una historia. Ah, qué bonito la historia. Ah, qué bonito. Pero nada más. No tienen la revelación. ¿Por qué? Porque no tienen la luz principal que es Cristo. Por eso equivaldría a negar la realidad histórica del contexto en que nos encontramos. Pero de la misma manera tampoco debemos leer el texto como si esa luz ya hubiera estado presente en el Antiguo Pacto, alumbrando claramente la historia bíblica, porque entonces estaríamos negando la realidad histórica de cada texto en su contexto. ¿Cómo podemos manejar esa tensión de una forma adecuada? Tenemos el Antiguo Testamento en estéreo. ¿Sabe lo que es estéreo? Antes no había estéreo, ¿cierto? Camilo, ¿puede explicar más o menos un poco lo que es estéreo, cierto? ¿O no? ¿Tenéis idea? ¿Te explicaron? R y L, izquierda o derecha. Ah. Que antes el sonido salía por un parlante y ahora el sonido pues sale por dos. Más repartido, más bonito. Suena diferente. El estéreo es diferente, no es lo mismo que el sonido que había antes. Por eso que es como que podemos traerlo al Antiguo Testamento, es como que antes no había estéreo. Entonces era una sola voz. Por eso que el sonido estereofónico trata de recrear la música que escuchamos de una forma más natural. Por eso al reproducir la dirección de izquierda y derecha, como explicaba Camilo, de dónde proviene cada fuente del sonido tal como fue grabado. O sea, tenemos de izquierda y de derecha dos sonidos como fue grabado. Y eso es muy común hoy en día, pero cuando
éramos pequeños, bueno, ustedes yo creo que todos han nacido con el estéreo, yo lo único que cuando llegué todavía no había estéreo. Creo que soy un poquito más viejo. En mi niñez todavía no existía el estéreo, para que sepan. El sonido era diferente, no era igual que ahora. Entonces, cuando yo era pequeño, porque usted no, seguramente el pastor José me puede entender porque es un poquito mayor que yo. Entonces, la mayoría de los aparatos reproducía la música en un solo bloque. No venía, como dice Camilo, de izquierda y derecha, de un solo bloque. Es decir, a través de un solo canal. Entonces, todavía podemos recordar, ¿cierto?, la fascinación que nos producía escuchar ese sonido que parecía viajar de un parlante al otro. Pero hoy suena diferente. Dice, ¿qué tiene que ver esto? En cierto modo, eso es lo que ocurre con la historia del Antiguo Testamento. Ahora tenemos dos salidas, el Nuevo y el Antiguo. O sea, si queremos interpretarlas correctamente, se mueven en dos direcciones, de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Esto es lo que ocurre con el Nuevo y el Antiguo Testamento. O sea, nosotros podemos ir atrás e ir adelante, ir al medio, ir al fondo. Ahora entiendo la Biblia. Lo primero que debemos hacer es movernos hacia ella para tratar de captar las dimensiones históricas del pasaje que estamos considerando. O sea, tomamos la escritura y la escritura va enlazada. Parte de atrás, parte adelante, es como un rompecabezas. Quiero armar el rompecabezas. Yo tengo un rompecabezas como de 2000 piezas, un suponer. Se me perdió, ¿sabe qué se me perdió? El papelito que dan para poder armarlo. Porque cuando usted tiene el papelito, usted va viendo la pieza, este va acá, ¿cierto? Es más fácil. Pero si usted no tiene la foto y tiene el plano, las 2000 piezas, ¿cómo lo va a armar? Usted empieza, ¿sabe qué? Estas son azules oscuras, esta va de un lado. Esta es azul más clara, esta va para acá. Estas son marrones, esta debe ser la tierra. Estas son verdes, y usted empieza a separar las piezas, ¿sí o no? Y usted después empieza a tratar de acomodar las piezas de cada color. Eso se trata la Biblia. Usted primero tiene que tener un conocimiento de la escritura completa. Y es como que usted esparramó todo el rompecabezas y ahora, esto va con esto. Y esto también va con esto. Ahora entiendo. Y cuando usted empieza a leer la Biblia, usted la empieza a interpretar y se le empieza a revelar. Por eso lo primero que debemos hacer es movernos hacia ellas para tratar de captar las dimensiones de la historia. Tenemos que tener un conocimiento bien de la Biblia, de lo que pasó con Abraham, lo que pasó con Jacob, con Isaac, lo que pasó con todos los discípulos, los siervos de Dios, qué pasó con David, con Samuel, y empezamos a entender. Y luego movernos de ella hacia nosotros para ver cómo se aplica este pasaje a los creyentes del nuevo pacto. Porque ahora tenemos que traer esa historia y traerla a nuestra realidad para poder interpretarla. Eso es lo que hace el apóstol Pablo en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. Por eso primera de Corintios 10, del 1 al 12, alguien que quiera leer bastante. Primera de Corintios 10, del 1 al 12. Y ya con esto vamos acabando. Amén.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Empero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito. Sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron de un día 23,000. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición. Admonición dice aquí. En quienes los fines de los siglos han parado. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. ¿Te das cuenta cómo da un repaso por toda la escritura? A Moisés, del mar, del desierto, y todo lo lleva, lo trae como a la actualidad de lo que nosotros vivimos. Pablo trae a colocación algunos episodios de la historia temprana de Israel para dar una advertencia a los miembros de la iglesia de Corintio, de que no los pase lo mismo que les pasó al pueblo de Israel. Entonces todo, dice, fue escrito por advertencia para nosotros. Amén, vamos a quedar hasta acá, vamos a continuar la semana que viene en este mismo canal con este tema y seguiremos hablando de Cristo crucificado es el centro. Siempre Cristo va a ser el centro de la iglesia, hasta que Cristo venga a buscar a la novia. Amén. Padre amado, te damos gracias, te damos la gloria, la honra a ti, Señor. Te pedimos que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, aquellos que no han podido estar en este lugar, Señor, por diferentes circunstancias. Te pido que tú los bendigas. Bendice, Señor, la iglesia, bendícenos a cada uno de nosotros, protégenos, Señor. Estamos bajo tu amparo, Dios, porque, Señor, dependemos de ti, Señor. No dependemos del país, no dependemos de una vacuna, dependemos de ti. Tú eres nuestro protector. Señor, nos amparamos bajo tus alas, Señor, porque tu palabra dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y eso nos hace descansar, Señor, no con nuestra fuerza, sino que tu Santo Espíritu nos protegerá. Señor, nos entregamos a ti, te pedimos que tú cuides y nos apartes de este mundo y nos cuide de este mundo. Gracias te damos, bendice, Señor, los pastores de Chile, la congregación de Chile, y bendice, Señor, cada uno de mis hermanos, Señor, de aquel lugar, Señor, de nuestro país. Bendice, Señor, también Honduras, bendice Bolivia, Ecuador, cada uno de los países sudamericanos sean bendecidos, Dios, y bendice Europa, España, Barcelona, Mataró, Señor, sea bendecido. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.